Buenas tardes. Vamos a hablar en esta quinta sesión de narrativa del siglo XXI de la figura de Fernando Aramburu con un recorrido de la serie de direcciones que su obra eh, que se abre a prácticamente todos los géneros se orienta llegar al final de esta tarde a realizar unas calas en esta última obra suya, Autorretrato sin mí, que por asignarla a alguno de los esquemas genéricos de la narrativa presente, pues bueno, lo vincularíamos al modelo de la autoficción, pero no sería el único de los textos autoficcionales que este autor ha creado, así que el interés que tenemos es fundamentalmente el de ver cuáles son, ¿no?, las distintas tendencias en que su no muy numerosa, pero sí, desde luego, amplia obra ha podido llegar a tener. Como siempre, vamos a fijar unas breves pautas biográficas, pero quería que os enfrentaréis a la paradoja de un autor que, salvo círculos, digamos, muy entendidos del desarrollo de la narrativa, es posible que haya pasado inadvertido para los lectores habituales de novela hasta 2016, que fue el año en que apareció Patria y que fue un auténtico bombazo la publicación de esa obra, no solo porque estuviera tocando un tema muy candente como era el del terrorismo de ETA y su repercusión en la configuración del panorama de la sociedad vasca. No quiero hablar de Patria, es una novela que posiblemente muchos de vosotros hayáis leído o tengáis a lo mejor a la espera de leer entre los libros que a veces se nos van acumulando en las casas. Entonces, lo que quiero es que aquellos que hayáis leído Patria, pues entendáis, ¿no?, cuáles son las motivaciones que lo llevaron a escribir esa obra, y los que no lo hayáis hecho, que cuando entréis en esa obra, pues vayáis cargados, ¿no?, con los fundamentos que llegan a configurar el pensamiento creador y sobre todo los principios que ha fijado en sus obras anteriores, ¿no? Porque no podemos entender, desde luego, el acierto de este texto que ha trascendido indudablemente nuestras fronteras. Me parece que el canal este HBO ha comprado los derechos para hacer una serie, o sea que estamos moviéndonos en un nivel prácticamente de Juego de Tronos, una cosa de este carácter que yo creo que es algo que a Fernando Aramburu se le pondrán los pelos de punta, y aunque le veáis calvo, de joven no lo era ni muchísimo menos, como él ha tenido con buen humor ocasión de decirlo una y otra vez, y ahora enseguida lo comprobaremos. Bien, su vida ha permanecido sumida en muy pocos datos, porque él no ha querido dar tampoco muchas referencias biográficas suyas, ¿no? Y entre que no vive en España y que se ha movido pues en el circuito de algunas editoriales como Tusquets, en donde iban apareciendo periódicamente sus obras, y bueno, él venía a dar algunas charlas, venía a las firmas correspondientes, a la Feria del Libro, que no sé si tendremos este malhadado año, pero en fin, sus apariciones han sido desde luego muy contadas. Aquí tenéis los datos que él ha procurado siempre manejar para trazar su perfil biográfico. Es vasco, donostierra, nacido en San Sebastián en el año 59, en el seno de una familia muy humilde. Enseguida veremos cómo él evoca esa condición
intuición suya y lo que él le sigue pareciendo desde luego un prodigio que alguien que haya nacido en un medio como el suyo al final se haya dedicado a las letras, ¿eh? Pero esa orientación suya, el amor, ¿no? La pasión por la escritura la tenía desde muy niño y lo acabó orientando hacia estudios, pues bueno, que son los que comparte con nosotros, filología hispánica en la Universidad de Zaragoza. Quiso que esa pasión por la literatura le permitiera acercarse a la sociedad a través de toda una serie de manifiestos y de movimientos contraculturales en el llamado Grupo Clock, que creó con un grupo de amigos. Hay un estudio publicado en Hiperión, que lo tenéis aquí, historias de arte y desarte. Y se mueve realmente en el orden de las vanguardias de los años 20. Y más que en el de las vanguardias, en el de muchas de las escenificaciones con las que Ramón Gómez de la Serna procuraba dirigirse al gran público en conferencias que eran todas ellas pues verdaderamente rompedoras, ¿no?, de los límites formales de las mismas. Ramón era capaz de dar una conferencia en el Circo Price, por ejemplo, subido en un elefante o columpiándose en un trapecio y tirando entre el público las cuartillas de la conferencia que estaba leyendo, solo por citar dos de las intervenciones más conocidas de quien en un libro llamado Ramonismo supo, como sabéis, condensar todos los movimientos de las vanguardias. Bueno, esta es la vertiente que siguieron estos individuos que mientras estaban estudiando, terminando de carrera, bueno, pues procuraron realizar esta agitación cultural en aquellos medios en los que vivían, que era prácticamente San Sebastián, Pamplona, estas ciudades, ¿no?, situadas en el norte de España. Tendencias muy cercanas al surrealismo. 3 años de vanguardia. Y después de 3 años abandona España. Se va a vivir a Alemania. Si estuviéramos aquí en la televisión, en esos programas como Madrileños por el Mundo o Españoles por el Mundo, y nos lo encontráramos por Alemania, diría, me vine a vivir a Alemania por amor. Nosotros ya nunca diríamos eso, porque después de la sesión del pasado día diríamos por enamoramiento. Efectivamente, se enamoró de una alemana y casi sin conocer la lengua alemana se trasladó, cogió un tren, se trasladó a ese país y allí ha fijado su residencia. Ha fundado allí su familia, se dedicó a dar clases a hijos de españoles emigrados para que no perdieran la lengua española y en 2009 cesó la actividad docente para dedicarse nada más que por completo a la literatura. Entonces, ahí tenemos ya, por así decirlo, el perfil, ¿no?, que Aramburu siempre nos ha dejado ver, al menos hasta esa fecha, de ha sido la trayectoria de su biografía. Mientras tanto, íbamos recibiendo, bueno, pues esa obra suya, poesía de carácter vanguardista, ligada a estos movimientos, al grupo Clock, que tenéis ahí en la diapositiva, ensayos de tono muy diferente de los que ahora hablaremos, relatos cortos con los que se va acercando ya al orden de la sociedad, ¿no?, sobre todo de la sociedad vasca, novelas también y traducciones. Entonces, antes de, o para entender bien cuáles son los cauces que acaban confluyendo en Patria, hay que ver las direcciones de la narrativa de Aramburu. Tendríamos un primer grupo que estaría conformado por unas novelas, diríamos, de humor, humor negro en algún caso, o algunas situaciones, ¿no?, rayanas con
el gamberrismo más desbocado, y que son consecuencia de su participación, ¿no?, en estas agitaciones culturales que antes poniendo de manifiesto, y ahí es donde surge su primera novela. Fijaos la fecha, 1996, ¿no? Fuegos con limón, ¿no? Que ya fue una obra que llamó la atención de la crítica, pero que no lo consagró, ¿eh? Es decir, no es islandero, aquí en Juegos de la Edad Tardía, como veis, pues bueno, lo lanzó inmediatamente al estrellato, ¿no?, del Parnaso literario, de las últimas décadas del siglo pasado. De Aramburu sí, es muy divertida, hereda los esquemas de la sátira de la literatura barroca, porque es un gran conocedor de la literatura de los siglos de oro, Fernando Aramburu, y genera, ¿no?, buena parte de la comicidad de sus piezas a través de situaciones que podríamos encontrar, bueno, pues en estos escritores, básicamente en Góngora y en Quevedo, ¿no?, de los que él ve de una manera continua, ¿no?, para crear distorsiones, sátiras, parodias del mundo presente en el que vive. Entonces, es una novela, luego hablaremos, va a remitir en uno de esos textos autobiográficos o autoficticios a lo que él pretendía realizar de Fuegos con Limón. Pero fijaos en la fecha, como señalaba, porque es del 96, 20 años después es cuando se publicará. No quiero decir con esto que le pase como a Cervantes, ¿no?, que de 1585 a 1605 pues esté sin publicar nada, ¿no? Todo lo el éxito, desde luego, le va a llegar también pasados 20 años cuando publique esta novela suya. Mientras está sacando obras con las que va a conformar la que se llama la trilogía de Antíbula. He puesto los títulos en gris porque hablaremos ahora mismo de ella, y comienza a acercarse paulatinamente al mundo vasco-navarro, digo así con clara conciencia, con la novela El trompetista de la Utopía, que es una obra que fue adaptada al cine. No sé si con éxito o no, porque no es algo que me preocupe, pero bueno, interés, es decir, se la publica en el marco, ¿no?, en que está construyendo esa trilogía de Antíbula. Es una obra también muy divertida, que traza una... En este caso, la acción transcurre entre Madrid, pero fundamentalmente en Estella. Estella, en Navarra, es uno de los lugares muy cercano a la zona que en Navarra se llama la Ribera. Bueno, ha sufrido más la influencia de los separatistas vascos, ¿no?, cuando antiguamente pues no lo llegaba a tener, ¿no? Era una de las cunas del carlismo, es decir, de la parte más tradicionalista de la sociedad navarra, ahora es lo contrario, y se inventa un argumento disparatado, Aramburu, para reflejar fondo, ¿no?, los problemas sociales y políticos que comienzan a agitar la sociedad vasca y navarra justamente ya en los años finales del siglo XX. Bueno, y luego tenemos a que es la novela más gamberra jamás escrita, sin punto de comparación. Si solamente dos títulos, es para que tiréis de bolígrafo y de agenda, y de verdad, si queréis reíros, pero a mandíbula batiente, como solía decirse, os acerquéis a estas obras. Me lo habéis oído en alguna ocasión, que si yo tuviera que
a dos novelistas nuestros, dotados con el mejor sentido del humor posible, serían sin duda Eduardo Mendoza, y no solamente por la creación de la serie del detective anónimo de la que ya he creado para 7 u 8 títulos, pero sobre todo Fernando Aramburu, en parte por esa trayectoria vanguardista suya, ¿no? Que buscaba con el humor transformar la sociedad, ¿no? A fuerza eh, de montajes, ¿no? Escénicos que fueran rompedores y que provocaran en el público situaciones, por así decirlo, puramente absurdas, como por estas novelas suyas que tenemos aquí, y también el trompetista de la utopía, aunque evidentemente al colarse ya ese trasfondo de los nos deja ver las dos facetas, que luego veremos en el resto de sus obras. La novela de Ávidas pretensiones, de ello algunos pasajes los he traído aquí, ¿no? Me parecían lo suficientemente fuertes, no como para censurarlos, sino sencillamente como para que dejarlos a vuestro propio criterio. Solo os comento que se trata, y además por eso mismo para nosotros, ¿no? Que hemos realizado estos estudios y que estamos tan metidos en el conocimiento de tendencias literarias en las épocas por las que nos estamos moviendo, Ávidas pretensiones es una feroz sátira, sobre todo contra los grupúsculos de poesía, familias que se van formando, las tendencias, las concesiones que antes de ser convocados están ya dados, porque si tú me votas, yo luego voy a votar al me recomiendes, es decir, esa especie de conchavamiento con que muchas veces la poesía ha estado configurándose, poco tienen que ver con la propia. Su título es magnífico, la avidez, ¿no? Es decir, el afán, ¿no? El deseo de destacar, de tener la pretensión de ser, a través de la creación poética, cuando en realidad, bueno, la poesía es justamente lo contrario. Esa especie de buceo, ¿no? En lo más profundo de cada uno, a través de un lenguaje que va rompiendo todos los esquemas del conocimiento. Entonces lo que cuenta esta novela es muy divertido porque se reúne un grupo de poetas en un convento de monjas, en un retiro claustral, en donde van a tener un seminario en el que van a exponer distintas ponencias sobre las direcciones de la poesía a un grupo que llaman los metas. Los metas son los metafísicos, ¿no? Y son, por tanto, por así decirlo, espirituales, ¿verdad? Mientras que ¿no? Los que se ensucian las manos. Entonces, estas dos corrientes serían fácilmente reconocibles con las últimas direcciones de la poesía a finales del siglo XX, principios del XXI. Pero todo ello, lógicamente, con individuos que en el fondo se odian, que procuran lanzarse la zancadilla, que procuran de algún modo falsear las aportaciones que cada uno de ellos pueda llegar a hacer, y en un medio que muy poco, un convento de monjas por una parte, un pueblo de lugareños realmente inculto que está al lado del convento por otro, tiene que ver con la poesía que se generan son verdaderamente magníficas en esta obra. Tomad nota de ella si queréis de verdad disfrutar de una lectura gamberra, aviso, bastante, pero a la par un retrato muy hiriente de lo que a veces la literatura puede llegar o puede traer consigo. Venga, os dije que teníamos luego había la trilogía de Antíbula. Antíbula es un nombre, ¿no? Es un espacio utópico inventado este autor, como podría ser, por ejemplo, pues, o Baba, ¿no? En la obra de Babacoa, ¿no? O cualquiera, ¿no? Vetusta, en fin, estos términos tras los cuales
tenemos que ser capaces de reconocer los esquemas de construcción social, política humana muy cercana a la nuestra. Él lo dice, ¿no? Mejor que yo. Me inventé Antígona, buscando un espacio literario que tuviera una impresión de veracidad, porque en él el lector siente que todas las cosas que pasan pueden suceder en cualquier sitio real. No hay fantasías o mundos irreales. Me interesaba sobre todo eso. El subtítulo de nuestras sesiones son mundos con el que nosotros hemos acostumbrado también a designar la ficción. Fijaos que es una trilogía que va surgiendo pues a desmano, porque en el año 2000 publica la primera obra en la que inventa este espacio, luego pasan 5 años, Bami sin sombra la segunda, hasta que produce La Gran Maravilla en el año 2013. Como os he indicado, es quizá la más importante, que sin pretenderlo nos va a ofrecer un retrato sobre el valor de la mujer en sociedades totalitarias, los abusos que llega a y también la depravación en la que puede caer como consecuencia de esos abusos. Es una obra en la que esta gran Maravillán, que es una cantante, una actriz muy célebre de esta sociedad, como os digo, ha muerto como consecuencia de un accidente, en buena medida podría ser un poco reflejo, ¿no? de la sociedad franquista, ¿no? Todavía por la infancia, el escritor no hay ningún reflejo de los problemas vascos, sino un poco de las sociedades totalitarias y el modo en que esta cantante, que llegó a ser afín a ese régimen político, es glorificada, ¿no? Como uno de los frutos culturales principales de ese mundo totalitario. Luego, por otro lado, los grupos extremistas más ortodoxos, ultra religiosos, no maneja ningún rito, pero diríamos ultracatólicos, procuran hacer todo lo posible por desprestigiar y por descubrir todo trapos sucios que se escondía detrás de esta figura artística, ¿no? Con ese nombre de Maribián. Es muy cruda esta obra, no es tan gamberra o rompedora como la de Ávida, ¿no? Pero realmente hay pasajes que son muy desagradables, ¿no? A la hora de ir viendo, sí, como en la novela picaresca, como ya os he indicado, es un gran conocedor de la literatura áurea, Aramburu, y en el fondo, como alguna vez hemos tenido ocasión de indicar en un texto picaresco, el Lazarillo de Guzmán de Alfarache, lo que se nos está describiendo es un proceso de depravación. Está sufriendo un ser a manos de aquellos amos por los que va pasando y que abusan de él, que se aprovechan lo peor, ¿no? Todos esos elementos que constituyen la faceta más oscura de cada uno de esos estamentos sociales por los que va atravesando esa figura. Aquí nos encontraríamos un proceso muy similar, desde una niña muy inocente y hasta que llega ya a abrir los ojos y se decide convertirse en una figura vengativa y que de algún modo aprovechar todos esos desarrollos suyos para escalar, ¿no? Puestos sociales. Bueno, por eso os indico que son novelas de carácter distópico, dentro del elemento, ¿no? De que la distopía nos va a reflejar sociedades que están como el reverso, ¿no? de lo que llegaría a ser unas relaciones ideales, el término contrario. Venga, entramos ahora en el segundo grupo. Esa sería la orientación en la que podríamos reconocer la dimensión puramente humorística, con la que Uramburu se acerca básicamente tanto a la sociedad, con esas performances
brutales, dirían otros, payasadas, diría el propio Aramburu, con que procuraban agitar en sus años finales de estudios universitarios a la sociedad de San Sebastián o de Pamplona, que era donde pues, montaban, ¿no? Esa suerte, ¿no? de escenificación. Entonces, esas dos líneas que os he comentado antes estarían, por tanto, en esa orientación. Tendríamos ahora este segundo grupo, que es el que nos va a llevar, y lo tenéis ahí claramente, a Patria, ¿no? En 2016. He querido poner además no solamente las obras tal y como van apareciendo, sino fundamentalmente que os deis cuenta del modo en que Aramburu impulsado a dedicarle un mayor espacio, una mayor amplitud al problema del terrorismo y de la configuración de la sociedad vasca que emerge del terrorismo impuesto por ETA y de esa situación, ¿no? de guerra continua, ¿no? en la que ha estado viviendo el País Vasco. Entonces, primero un conjunto de relatos, 10 cuentos, Los peces de la 6. Fijaros que por las fechas, 96, luego 2016. No sé si lo veis, pero como podéis, creo que ampliarlo, yo al menos sí lo voy a ampliar porque me interesa que veáis aquí de Arturo Pérez Reverte, de quien hablaremos el próximo viernes, como en 2008 en XL Semanal, que es una de estas publicaciones que se difunden con los periódicos, ¿no? los fines de semana. O sea, en 2008 Pérez Reverte no tenía ni idea de quién era Fernando Aramburu. Os lo he traído sencillamente, es decir, ya tenía una producción narrativa y eso Pérez Reverte, que estaba ya en la academia y se estaba dedicando a la creación literaria, pero a destajo, y no tenía ni idea de quién era Aramburu, para que veáis, ¿no? cómo en realidad su descubrimiento, el descubrimiento de su obra, de Patria. Entonces, en ese artículo que le dedica, nos va a reflejar cómo llegó a sus manos Aramburu. El primer párrafo me lo he saltado, ¿no? Dice, no, yo nunca he querido en estos artículos míos hacer ninguna reseña ni dedicarme a la obra contemporánea, pero hoy quiero saltarme la norma. Y lo hago, ni creo que me lo tropiece nunca. Yo creo que sí se habrán encontrado, luego indudablemente. Se llama Fernando Aramburu, es más o menos de mi quinta, vasco de San Sebastián, y creo que vive en Alemania. Todo esto lo sé, solapa del libro que salió hace año y medio, pero que me regaló ayer mi compañero de la Real Academia, Carlos Castilla del Pino. Se titula Los peces de la amargura, por cortesía que por otra cosa. Pensaba dedicarle media hora, pero me lo zampé en una tarde hasta la última página, tras haberme removido 200 veces, conmovido e inquieto en la butaca. Luego me levanté pensando, mañana me toca escribir lo de XL Semanal y así de caliente tengo dos opciones, desahogar esta mala noche y que algunos lectores vascongados se acuerden de mis muertos, o escribir un artículo hablando de este puto libro. Así que ya ven, me decido por el libro. Bueno, es sencillamente una... quería, ¿no? demostraros, ¿no? el hecho de que el Camburo pues, ha sido muy lento, ¿no? Y que hasta grandes ya consagrados como Pérez de Reverte, se acercan a él por casualidad, porque este psiquiatra, este médico Castilla del Pino, le pone en sus manos efectivamente estos 10 relatos estremecedores de los peces. Entonces, quien ha leído Patria, lo que tiene que hacer es seguir esta trayectoria, empezar con los peces de la amargura, porque son 10 facetas muy crudas, cada una de ellas sitúa con un punto de vista enteramente distinto, va cambiando los esquemas de presentación de los puntos de vista narrativo, al mismo tiempo los elementos de organización del todos sus personajes
en su carne, en sus familias, los problemas, ¿no?, de los atentados en el País Vasco, porque han muerto víctimas de atentados familiares suyos y lógicamente pues sus vidas han quedado totalmente destrozadas, u otros porque sus vidas han quedado sesgadas, ¿no?, porque estaban al lado de un atentado, y entonces pues con consecuencia, ¿verdad? O están en una silla de ruedas o, en fin, tendréis vosotros en vuestra memoria. El primero de los relatos que da título a la colección, Los peces de la amargura, es verdaderamente en ese sentido, pero está contado con una ternura por parte de un padre que sufre en su hija, ¿no?, las consecuencias de un atentado, que es conmovedor, ¿no?, como dice Pérez de Reverte, ¿no? Y luego hay Años lentos, de la que vamos a hablar ahora mismo, que ya, bueno, de algún modo, en 2012 le permite a Aramburu tener el primer reconocimiento. Le dan el premio Tusquets, ¿no?, de la editorial, que como veis luego ya será el sello en el que se divulga su obra. Son Y es un relato híbrido, como ahora mismo tendremos ocasión de ver. Los que han estado conmigo, los pequeños, ¿no?, de los que están conmigo este año, pues he oído hablar de esta obra, que yo me he acercado a ella en los últimos. Me pareció pertinente ponerla, ya veréis los mayores en las diapositivas de la asignatura del segundo cuatrimestre, ya veréis el motivo. Y lógicamente, pues Patria, de 219 a 646 páginas, pues como veis, y además entre el 12 y el 16 está escribiendo, está con la construcción de la obra antíbula, cerrando la trilogía por una parte, y con obras ficcionales, ¿de acuerdo? Pero de Patria no hablamos. Patria tiene que ser un punto de llegada, o bien un punto de partida, porque si es verdad que ha alcanzado ese número de ediciones en las solapas, pues es una obra que tiene que haber sido leída pues, prácticamente por media España. Pero en fin, a Patria se puede llegar también, aunque se haya leído, como punto de partida para la otra, para los otros textos que seguramente permitirán encontrar las texto. Bien, os dije que quería que viéramos de Años lentos, porque el objetivo es llegar a la última hora de Aramburu en este recorrido del día de hoy. Es una obra en la que Aramburu se sumerge en el mundo de su infancia, porque él crece en un barrio de San Sebastián muy humilde, obrero, en donde siendo niño pues, no tiene conciencia, es decir, el problema de ETA, el problema de ETA, es decir, pues, creo que hay ahora una serie, ¿no?, en Movistar, me parece, no sé cómo se llama, La línea invisible o La delgada línea, no lo sé, la he oído anunciar, en donde se va a referir este mismo. Desde los 60, pues ETA va a dejar de ser un grupúsculo de agitación política para ser, dar paso a constituirse en banda armada, entre comillas, ¿verdad?, y perpetrar atentados de terrorismo, ¿no?, para lograr, ¿no?, agitar, en fin, todo los problemas parar, ¿no?, a la sociedad del País Vasco, que es básicamente lo que Aramburu quiere poner de manifiesto ya en esta obra. Entonces, él como niño lo, es decir, sus juegos en algunas ocasiones se han visto salpicados con ecos, ¿no?, de los primeros movimientos de organización, primero del odio larvado, ¿no?, que va surgiendo entre los que son vascos contra los que viven en la sociedad vasca con su lengua, el castellano, a integrarse o porque no pueden a otros grupos sociales, ¿no? No hay que pensar, bueno, pues en los guardias civiles destacados en el País Vasco, ¿no?, o miembros del ejército, en fin, u otras instituciones de odio contra el que no es vasco, ¿no? Eso va surgiendo en los años 60 y se ven los puntos de peces de la amargura
todo y claro, son años lentos, años de formación de ese odio. Y eso es lo que fundamentalmente Aramburu quería construir, una novela testimonial, por tanto, que arranca de esas evocaciones de su infancia. A mí me interesa, la traje de año a las clases de segundo, porque nunca me había encontrado con un arranque, como podéis ver, ¿no? Y que me imagino que los que podéis recordar esta figura, el narrador, a quien se dirige el narrador, es decir, tenemos una persona, un narrador homodiegético, y tenemos un texto que comienza: yo, señor Aramburu, por las razones que usted conoce, siendo niño, pasé 9 años con un de San Sebastián. Y fue de esta manera. Y esta locución parece arrancada de la novela picaresca, es decir, está imitando, ¿verdad? O yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo, como recordáis que empieza Pascual Duarte 42. Pero fijaos lo que implica que un narrador en primera persona se esté dirigiendo al autor. El autor se convierte en narratario. Nosotros que tratamos aquella tipología, la figura del narratario, no podíamos sospechar que esto pudiera ocurrir, ¿no? Y por eso ya, cuando, bueno, leyendo, ¿no?, textos que me quedaban de Aramburu, lo encontré, dije, no, esto lo tengo yo que incluir entre mis materiales. Este año lo puse por ello de manifiesto. Es decir, hay un narrador en primera persona que está escribiendo unas cartas, y pues usted escribe, se le escriba, recordáis también del Lazarillo, a Aramburu, porque le está pidiendo que le cuente esa infancia suya en ese barrio obrero. 9 años, Aramburu tenía 9 años en 1968, que es cuando ya está comenzando, ¿no? Sobre todo a ser evidente, palpable, ¿no? Y de alguna forma casi masticable, ¿no? El odio de los que son los acérrimos contra los contra los que llaman de la sociedad vasca, eso, de eso trata Años lentos de esa manera, ¿no? Entonces es alguien que ha nacido en Pamplona, siempre se ha movido entre estas dos, y se queda huérfano de padre, se lo lleva a criar a casa de su hermana. Que mi pobre madre, desamparada por aquel mal hombre que fue su esposo, al cual me niego a nombrar este escrito, no podía mantenernos ni a mí ni a mis hermanos. Buscó ayuda del pueblo, no la encontró y en consecuencia no tuvo más remedio que darnos a la casa de misericordia de Pamplona. Bien, lo lleva, digamos, a casa de su hermana, ya que no es esta la historia que a usted le conviene para su novela, se la ha escrito para que le mande recuerdos de su infancia, porque quiere escribir una novela Aramburu sobre esos años concretos. La cortaré diciendo simplemente cómo mi madre tenía una hermana que se había ido a trabajar de joven a una fábrica de boinas de San Sebastián. Fue también criada en casa de unos franceses y no sé qué más. Allí conoció a mi tío Vicente Barriola, ya van a empezar a desfilar los personajes del mundo familiar en el que este narrador, y por tanto tendrá ocasión, ¿no?, de sobra de ir viendo, sobre todo a través de sus dos primos mayores, cómo se van a ir, ¿no?, construyendo esas telarañas, ¿no?, del odio en la sociedad vasca, y cómo realmente se van a impulsar los primeros movimientos de ETA. Bueno, yo animé a los pequeños de este año a que se acercaran a esta obra, no solamente por ofrecernos este caso de este narratario tan concreto, sino por son los capítulos que podemos llamar impares. Pero en los capítulos pares, y lo tenéis aquí en cursiva, para que destaque de los impares que van en letra redonda, nos encontramos con la práctica de la escritura del escritor real Aramburu. Es decir, tomando notas, va recibiendo las cartas
esta figura a la que le ha pedido que le cuente su infancia y los sucesos, ¿no?, en los que se vio implicado, y entonces en todos los capítulos pares, impares, pares, tenemos efectivamente una serie de anotaciones sobre los personajes, porque Aramburu va modelando personajes, va pensando situaciones, improvisa diálogos que luego aprovechaba para la novela, los gestos con los que puede dotar a esas figuras. Por ejemplo, Chomi Neizazabarrena, 46 años, arregla un enchufe del comedor con ropa de calle. Trabaja de chispas en el taller de Ford del barrio de Gros. Paréntesis, confirmar el dato. Alimenta la pobre. Una parálisis le torció los labios después del último parto. De joven seguramente guapa. Con la boca se vocaliza mal, apenas se le entiende. Con demasiado en la descripción de los personajes secundarios, se dice Fernando Aramburu. ¿Sabéis cómo va, de algún modo, creando esos breves retratos, retazos de las figuras que pueden aparecer en la novela y al mismo tiempo deja caer, desliza algunos consejos para que no se le vaya la mano en la creación de la obra y avisa. Ojo con los detalles truculentos. Son notas que podríamos estar tomando, ¿no? A lo mejor sobre cualquier tema, de repente, oye, esto no lo voy a confundir con aquello otro, nos ponemos una llamada de atención al margen para fijar bien la atención hacia lo que queremos destacar. Por eso os indico aquí que desde luego mereció de sobra ese premio en 2012. Estamos ante una de las estructuras que podamos llegar a encontrar en esta la segunda pieza que nos conduciría, por tanto, ¿verdad?, a Patria, que es obra, como habíamos dicho, de la que no íbamos a hablar, porque nuestra trayectoria tenía que conducirnos hacia autorretrato, autorretrato sin mí, que bueno, tampoco es que realmente sea la última obra, pero bueno, es narrativamente, ¿no? Ya que apareció luego Vetas Profundas, pero en fin, tenemos esos tres títulos, ¿no?, que están perfectamente ensamblados, con evocaciones biográficas y con este proceso de autoficción que surge desde la pasión que Fernando Aramburu ha sentido toda su vida. El otro día hablábamos de Andrés Newman, ¿no?, y decíamos que en el trasfondo de su carrera de escritor está el amor por la música. En el caso de Aramburu está la poesía, básicamente. Entonces, Aramburu, hasta estas fechas, y estamos ya en el año 15, está escribiendo Patria, lógicamente, porque es un novelón de más de 600 páginas, y a la vez está escribiendo Las letras entornadas, que es un texto que ve lentos, como os indicaba, por una parte, y que por otro lado para entrar en este componente de la recreación autobiográfica. Pues bien, en las letras entornadas nos encontramos en el capítulo 11 esta declaración. No he tenido la ni me he apretado la tentación de revelar por escrito mis debilidades, mi mugre confidencial, mis secretos vergonzosos de alguien que ha querido permanecer en el anonimato, ¿verdad? Y de hecho su vida en Alemania, pues bueno, lo ha asumido en su vida familiar, de la que hemos conocido ya algunos datos porque ha decidido a mostrarlos. Él mismo no llega a señalar que quizá esta moda de los relatos autoficticios es lo que lo ha empujado a abrir un poco más ese armario, que diría Unamuno, para dejar ver su conciencia. Reconozco que he sido tal vez pudoroso al limitar en mi literatura. Sin embargo, últimamente noto que me atrevo a aventurarme un poco más en terrenos privados, ya sea por influencia de algunas lecturas, léase relatos autoficticios, ya sea de amigos que me animan a trazar un dibujo de nuestra época, relatando hechos autobiográficos. Por tanto, sería casi
autoficción que hemos manejado nosotros cuando nos hemos acercado precisamente a este fenómeno. Entonces, las letras entornadas, que nos muestra, en fin, la carátula de este libro, es el punto de partida de tres textos que tienen que unirse necesariamente. En primer lugar, porque no hay en ellos ningún asomo de invención narrativa, como hemos visto, por ejemplo, en los textos anteriores, incluso en esos capítulos pares en los que íbamos viendo, ¿no?, cómo iba fijando los esbozos de los personajes. Va a hablar Fernando Aramburu de todo lo que lo ha construido como persona y como escritor, y va a conceder preferencia a sus lecturas, a aquellas vivencias que de algún modo han asomado en su obra literaria. Además, y por eso lo tengo aquí, tenemos que admirar la capacidad que tiene Aramburu de generar siempre líneas de organización textual enteramente diferentes. Va cambiando de una obra a otra. Estamos entornadas. Hay dos capítulos, los que no muy extensos, ahí tenéis el índice, que llegan hasta el número 24, vais viendo, bueno, que va saltando de mata en mata, un niño en San Sebastián, hacer leer a un niño sin romperlo, complicidad con el Quijote, la librería Lagún, terrorismo y mirada literaria. Ahí tendríamos ya el dedo en la llaga, también en el número cuarto, etcétera. Bueno, a lo que íbamos. Él va a generar un marco, vamos a verlo ahora en la siguiente diapositiva. No, bueno, a ver dónde está ese marco. A ver si es que me lo. No sé dónde está ese marco. Anda, pues no se lo vaya. Bueno, él genera un marco, a lo mejor asoma luego por ahí, porque os he puesto que es un marco de carácter alegórico en el que va a recuperar el esquema o el modelo que arranca desde la Edad Media del mentor y del discípulo, que va a hablar con el maestro, que siempre un sabio venerable, alguien que ha alcanzado una edad, ¿no?, que le dota de la perspectiva necesaria, ¿no?, como para con la capacidad, ¿no?, de poder entrar en la conciencia de los individuos, ¿no? Lo llama el viejo. Entonces, el desarrollo de esto mostrando también en segmentos impares, por así decirlo, los encuentros que va manteniendo con el viejo. Nos cuenta que se dedica cena pronto, no como nosotros los españoles. Él está plenamente adaptado a la sociedad alemana. A las 7 de la tarde ya está cenando y ya dedica el resto de lo que le queda de día para la lectura. Dice menos los jueves, que hago una visita al viejo para hablar con él de los temas que se tercien, y porque siempre me guarda una botella de vino, de buen vino de su bodega. Dice que se va a morir pronto, quiere compartir conmigo la bodega. Y lo que hace Fernando Aramburu, que quien visita al viejo, de que no nos dice su nombre, como podéis marco totalmente ficticio, es ir leyendo escritos. También es un hábil marco para ir agrupando escritos que tendría Fernando Aramburu guardados en el cajón y que necesitaría, lógicamente, de un marco unitario para poderlos dar a conocer y que tuvieran una capacidad de irnos interesando, porque podemos encontrar desde una reseña que escribió algunos libros, hasta alguna conferencia suya, hasta alguna charla que ha podido dar en algún programa de radio y entonces tiene el guión y lo adapta, hasta evocaciones biográficas, ¿no?, que es la que tenía para empezar o acercarnos a una primera lectura que me interesaba, porque aquí, como podéis ver, Aramburu ya sí que nos da con pelos y señales, no nos pone su DNI, pero sí que nos pone de algún modo todo lo que conforma sus señas de identidad. Nací en la maternidad de la Villa San José, en el barrio de Ategorrieta de San Sebastián. El vocablo villa acaso evoque sonoridades de alta alcurnia, pero lo cierto es que el centro estaba asignado al seguro obligatorio de enfermedad.
padre, que muchos años después no recordaba dónde me había dado a luz, decía que en un sitio con monjas donde no había que pagar. La fecha de mi nacimiento fue el 4 de enero 29, domingo a las 3 de la tarde. El azar me hizo paisano de personas que consideran una especie de privilegio estar en dicha ciudad, la bahía, las playas, la comida, dicen. Siguiente párrafo nos abre ya lo que acabará en patria. Quizá de niño también rozó el orgullo localista. Esto es muy importante. En todo caso, se trataba de un orgullo asumido sin mucho convencimiento, más que nada por contagio de algunos que lo sentían con fuerza. En cuanto a la época asentada y victoriosa, la dictadura del general Franco, para la gente de mi condición, vivíamos del sueldo de mi padre, obrero fabril, no me parece ni privilegiada ni digna de suscitar orgullo. Ahí tenéis entonces este elemento y a mí lo que me parecía más relevante de este primer capítulo es que en un momento determinado él recupera una descripción de años lentos que tenéis ahí señalada. En mi novela Años lentos figura esta descripción del lugar. ¿De qué lugar? Del barrio donde él nació, del barrio donde vive el protagonista de Años lentos. Por tanto, confluyen en esa niñez de los 9 años que tenía 1968, ese ámbito, o sea, Años lentos, tiene también este orden testimonial que queda así puesto de manifiesto. Bueno, hubiéramos visto este capítulo que es muy interesante por la relación, ¿no? Fernando Aramburu ha aprovechado al máximo el Quijote, ¿no? Y le ha sacado un partido extraordinario. Sencillamente, si he traído esto aquí, a ver si lo veo así. Sí, lo tengo aquí, lo voy a destacar con el lápiz. Ahí lo tenéis. Fuegos con limón, rebosa al caballero andante. O sea, ese sistema de satirizar el mundo que lo circunda es puramente consecuencia de la lectura a fondo, más de la segunda que de la primera parte del Quijote. Entonces, a veces es verdad, estamos leyendo Fuegos con limón y reconocemos algunos ecos de la literatura de Cervantes. Bueno, esta es la última obra. Esta sí es del 19, Vetas Profundas, y es una obra con la que Aramburu regresa a la poesía. No poemas escritos por él, que son todos de corte vanguardista, en su mayor parte la primera la poesía que él ha leído, ¿no? Porque ha construido este imaginario suyo, ideario del mundo, sus referentes poéticos. O sea, estamos ante una antología que, como veis, tenemos nota preliminar, nos explica el propósito de la obra y luego, os lo he señalado aquí, 40 textos. 40 textos que pueden estar viviendo en la memoria, a lo mejor no para recitarlos todos, pero sí desde luego porque han dejado un pozo y porque han tocado la fibra de la conciencia de Fernando Aramburu. No es una antología al uso, es decir, no está formada con un de ordenación temporal, de preferencias tales o cuales épocas, tampoco porque quiera hacer un comentario de texto, aunque en algunos casos, ¿no? Pues se nota, ¿verdad? En algunos apuntes cómo llama la atención sobre tal o cual pasaje que solamente, bueno, pues quien es conocedor de los recursos del lenguaje literario puede llegar a hacer. Pero es que empieza con Borges, con Vicente Alexandre, en Letras Profundas cuenta cómo con el dinero que ganaba trabajando, acarreando paquetes de una parte para otra, se compró la obra completa de Vicente Alexandre cuando cobró el primer sobre, ¿no? En la primera semana de su trabajo, por ejemplo, ¿no? Y ahí nos queda ese poema. San Juan de la Cruz, por ejemplo, el número 7, que nos lleva al 16, luego Rosalía al 19, Góngora, ¿no? Que para él es fundamental, sobre todo por la sintaxis, ¿no? Luego Rafael Morales, ¿verdad? O sea, que como podéis ver, es una estructura, en fin, os lo muestro para que lo veáis, es decir, pone el texto, porque lo ofrece con letra de color
Y luego ya un comentario muy personal, de cuáles son las sensaciones, los sentimientos, lo que ese texto le ha enseñado. El confesado propósito de sus siguiente, con imágenes y conceptos, dice, sacadas aquellas de los sueños, sacados estos de la vigilia, resulta especialmente visible en los justos. Bueno, pero para llegar ahí hay toda una serie de datos en donde vemos entonces a Aramburu. Bueno, y este es el texto, perdón, recogemos 5 minutos al que queríamos conducir el día de hoy, la sesión de hoy, Autorretrato sin mí de 2018, pero que solamente podemos entender desde las letras profundas, perdón, las letras entornadas, se entorna una ventana, se entornan los ojos, se entorna una puerta, como sabéis, y vetas profundas. Entonces, confluyen esos dos libros. Seguramente estos tres los está escribiendo, ¿no? Los está ideando de una manera simultánea. En una reseña que yo leí, no sé si en el de Autorretrato sin mí, denominan a los textos poemas en prosa. ¿Por qué? Porque corresponden a una indagación de esa conciencia, a través de todos los resortes de que dispone el lenguaje, ¿no? La palabra, la memoria que guardan las palabras. Como hemos dicho, ¿verdad? Hay memoria más allá de lo que podemos recordar, ¿no? Y esto es lo que la descubre. Pero en Autorretrato sin mí, sobre todo, tenemos al verdadero Aramburu. Es decir, al Aramburu que contempla el mundo con un sentimiento de humanidad desbordante, ¿no? Que recuerda el País Vasco, el sufrimiento de su familia, que recuerda al padre muerto, a la esposa, a la hija ya crecida que ha abandonado la casa, el humor y la ironía. Entonces, aunque tomemos unos minutos, sí me gustaría leer a los pasajes, porque estoy seguro que buscaréis este libro. De nuevo, es estremecedor el arranque de esta obra, muy parecido al de Años Lentos. Habito desde que nací en un hombre llamado Fernando Aramburu. No voy a quejarme, hay desiertos peores. Este hombre me obliga a madrugar. Se ha ido metiendo en años. Ya tiene 60. Tenía una melena que se derramaba sobre los hombros, por eso, ¿verdad? Lo de que le ponían los pelos de punta. Hoy llevamos los pensamientos al aire. De niños cenábamos a menudo pescado en la casa familiar. El padre, a un costado de la mesa, se inclina sobre el plato con su pedazo de pan. No recuerdo, en fin, las cenas. Este hombre que me envuelve me hacía leer, siendo yo muchacho, poemas y obras de teatro clásico, Lope, Tirso y demás, en voz alta a todas horas. Mi madre entraba alarmada en la habitación, convencida de haber traído al mundo un hijo delirante. Me pillaba con Góngora. Andando el tiempo se acostumbró a la presencia del lenguaje literario. El silencioso padre se limitó a restregarme un pedazo de pan por la frente. Luego fundamos el grupo Clock de arte y desarte. El hombre, yo y unos amigos hace literatura con los guijarros de la vida, podíamos hacer la vida con las llamas de la literatura. Albert Camus detuvo nuestras manos prestas a la rotura de cristales. Vivo desde entonces en un paisaje ético. A edad temprana la he combatido, o en todo caso, paliado con el humor. Perfecto, ¿no? La simbiosis de estas dos líneas que podemos encontrar en todos los. Estuvimos un largo tiempo sin hablarnos. No la necesito menos que entonces, pero ya no bajo de noche a oscuras a proveerme de ella en las galerías, ese término sadiano, soledades, galerías y otros poemas del hombre que me abarca. Y un día Alemania succionó al hombre que me contiene. Dindón, la puerta, una mujer. Es ella. Su sombra tenía la forma de un tren que atraviesa fronteras. Allá fuimos, viajeros de una sombra hermosa, el hombre y yo.
No sabíamos una palabra de vocales largas y breves, de declinaciones y otras intrincadas veredas gramaticales. Nos repartimos como buenos compañeros el amor. El tiempo hizo su parte, transcurrió, y nosotros la nuestra. Creamos. Puede haber una manera más sencilla de resumir toda la trayectoria de una vida de 60 años, como podéis ver, que marcar esta distancia, su vida y la mía. Bien, otro capítulo que os había seleccionado de esta obra, que es de algún modo, no se puede, en fin, trazar la síntesis, ¿no?, de la misma, nos habla del grupo Clock. Porque ya he hecho referencia, me lo voy a saltar porque estamos en las 18:05 y no quiero abusar de vosotros, pero sí quiero este capítulo, que se titula Manzana, y es uno de los que más me emocionó a mí al leerlo, porque está lleno de referencias metanarrativas del modo en que se consagra la escritura y cómo todo lo que rodea a este hombre de su entorno a la página a través de esa capacidad que tiene de penetrar en los detalles más humildes de las cosas. Por eso uno de los poemas de estas profundas es de Rafael Morales. Veámoslo. Manzana, compañera de escritura, la manzana matutina. Parece un verso. A veces, tantas veces, entre las 9 y las 10, pesan los párpados la noche mal dormida. Los dedos de las manos se muestran perezosos, con ojos soñolientes, típica manzana que reposa junto a una pila de libros sobre el escritorio. Al modo de quien culmina una labor primorosa, la claridad le pone un destello en su piel tersa, recién lavada. A un lado los tonos verdes y amarillos se reparten en buena avenencia su redondez irregular. Al otro, el rojo encendido, obra del sol paciente, reclama para sí toda una mejilla. Tomo la manzana, de tamaño proporcional, y la muerdo en su rubor crujiente. El rito se repite cada día, más o menos a la misma hora, por motivos que nada tienen que ver con la nutrición, tienen que ver, ¿no?, con la capacidad de absorber los jugos de esa. Tiene una clara simbología como signo de lo que es la vida, para apurar esos jugos de la vida y transformarlos en obra, en la obra que está creando. Tercer párrafo. A mí, la verdad, a estas horas no me apetece hincarle el diente. Preferiría volver a la placidez de la cama, pero el trabajo no perdona. Busco entonces que la manzana me euforice y que bocado a bocado me saque del marasmo a que la fatiga me condena. El prodigio acontece tan pronto como el jugo agridulce esparce su onda intensa dentro de la boca. El efecto es inmediato. Empieza con una sacudida de frescor que, extendiéndose desde el paladar, se comunica al resto del cuerpo y me despeja. Al instante bullen en el cerebro repentinas ocurrencias. Los párpados se revisten de agilidad, la espalda se estira y los dedos cumplen con saltarina prontitud la tarea de trasladar al papel o a la pantalla las frases que les ligan sin descanso. Siguen 20 o 30 minutos altamente productivos. Bueno, ya sabéis, una manzana encima de la mesa. Dije que esta obra a mí me había emocionado de una forma verdaderamente intensa, porque en cuanto empezó a leerlo me vino a la memoria este poema de Federico García Lorca, de Diván del Tamarit, de Gacela de la muerte oscura, y que comienza así. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar. Bueno, es un poema de Lorca, pero fijaros cómo podríamos buscar líneas de comunicación entre uno y otro texto, ¿no?
que guarda en su interior, en su seno, la manzana para que ese jugo vivifique, ¿no?, a un escritor como Fernando Aramburu, cómo las manzanas pueden soñar por dentro, ¿verdad? Y conservar la infancia, ¿no?, que es lo que Lorca pretende. Estamos ya casi al final de su trágica vida, ¿no?, porque Diván del Tamarit es uno de sus últimos textos, ¿no? Fijaos, uno de los últimos versos, porque es una indicación, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas, escribe Lorca. Es decir, aquí quiero entrar en esta edad adulta en donde conozco la muerte, conozco las lágrimas, conozco el dolor. Parte de eso lo comparte con Aramburu, que también bebe de Lorca, de la poesía de Lorca, que lógicamente su obra toma unos rumbos muy distintos. En el caso de Lorca fue el teatro, teatro vanguardista, teatro rompedor, y así que pasen 5 años, por ejemplo, el público. Bastaría con acercarse a esas dos obras para ver cómo también Lorca quiso transformar la sociedad con la literatura. Bueno, hoy os he quitado un poquito más de tiempo. Quería sobre todo que tuvierais una visión de Aramburu que os acercara no solo a Patria, si duerme en los anaqueles de los libros todavía no leídos, sino también que vierais que antes de Patria, al menos Años Lentos, bueno, Los peces de la amargura y Años Lentos deberían de ser leídos. No son muy... Años Lentos se lo leyó Pérez Reverte en una tarde. Y perdón, Los peces de la amargura, Los 10 relatos, y Años lentos, os aseguro que se lee también de una pasada. Bueno, venga, eh, abro ya el debate, que hoy ha sido un poquito más largo, es menos mal que a este hombre solamente le queda una sesión precisamente con Pérez de Reverte, porque siempre se nos pasa de la raya. Os doy ya la palabra para que la toméis, y si no la palabra, el teclado, para ver si os pasa como a Aramburu. Saltan vuestros dedos, él decía, y los dedos cumplen con saltarina prontitud, saltan al teclado para escribir vuestros comentarios sobre Aramburu. Un escritor desconocido, ¿no?, un escritor que es muy cercano a nosotros y que desde luego nos ha dado una lección de honestidad, de humanidad y sobre todo nos ha entregado como Cervantes la ironía y el humor para poder vivir el mundo que nos rodea. Con esto doy fin a mi intervención y voy a poner también fin a la grabación.